Twitter, @AzucenaU. Le agradezco mucho que esté con nosotros esta noche el doctor Javier Tello, analista de políticas de salud. Javier, hemos hablado durante muchas ocasiones a lo largo de esta pandemia. Muchas gracias por acompañarnos en el cierre del año. ¿Cómo estás? Encantado, muchísimas gracias, qué gusto estar aquí. Gracias, buenas noches, doctor. Pues, a ver, ¿en qué estamos? Estamos en la parte más difícil del COVID. ¿En qué parte estamos en este mes de diciembre? ¿Y qué ves para el 2021, doctor? Bueno, primero, yo creo que estamos iniciando la peor parte que habíamos visto de la pandemia en lo que va del año, pero además que es el inicio de algo que va a ser muy serio, porque esto hay que verlo casi como una de estas filas de dominós donde tiras uno y se va cayendo el otro. A diferencia de lo que nosotros teníamos en el mes de abril, donde medio teníamos a la población todavía más o menos sana, hoy tenemos la carga de un montón de enfermedades que no se han logrado atender y que ahora otra vez a toda prisa está reconvirtiendo la Ciudad de México hospitales. Muchos estados están haciendo lo mismo. Hay mucha gente que necesita otro tipo de atención médica. Entonces una cosa nos va a llevar a la otra. Además, estamos cargando en este momento el precio de todo aquello que no hicimos bien en el mes de noviembre, y es por eso que estamos viendo los contactos y las muertes, y vienen días de fiesta, y honestamente aquí asomándonos por la ventana no es que veamos mucha prudencia por parte de la gente, y por último, evidentemente, tampoco es que las autoridades estén comunicando el verdadero sentido de alerta. Aquí, creo que son varias cosas, ¿no? Sí. Empezamos allá por febrero, marzo, increíblemente escuchando al subsecretario Hugo López-Gatell o al propio presidente de la República decir: el coronavirus no va a ser más grave que la influenza, ¿no? Es correcto. No vamos a necesitar reconvertir hospitales. Todos tranquilos. Yo incluso recuerdo haberme quedado con la idea al principio de que después de las vacaciones de Semana Santa, todo iba a volver más o menos a la normalidad, ¿no? En aquellos primeros mensajes. Es correcto. Esa es una primera parte que hicimos muy mal, doctor Tello. Lo primero, coincido contigo, lo primero que se hizo mal fue subestimar al virus. Por dos motivos. El primero, porque se contaba relativamente con poca información, pero creo que no empezamos a mover los engranajes ni académicos ni científicos adecuados. Nos basamos exclusivamente en la opinión de un pequeño grupo de personas, si no es que de una sola persona, ¿sí? Y hay que decirlo, si el subsecretario estaba tan casado con el modelo de la influenza, creo que debió haber consultado mucho más fuentes. Y siempre nos van a decir que teníamos el mejor apoyo científico y que estaba aprobadísimo el modelo Centinela y que todo lo estábamos haciendo muy bien. Ok, solo que me expliquen cómo es que lo hicimos distinto que otros países con consecuencias tan malas. Aparte, en el discurso, yo puedo decir en este momento que tenía consecuencias malas y creo que todo mundo está de acuerdo que no nos ha ido muy bien. Pero durante todo el año nos han venido repitiendo que hay mucha gente que está equivocada, que solamente tienen ellos razón. ¿Cuántas veces hemos escuchado del presidente el vamos muy bien? ¿Qué significa eso? Perdóname, Susana. Vamos muy bien ¿hacia dónde? Cuando la gente está muriendo. Y personalmente algo que nunca entendí es por qué no teníamos un plan de acción específico para evitar que muriera gente. Jamás lo vi. Lo que vimos fueron camas vacías y vimos que nos estaban hablando de disponibilidad y que ya reconvertimos hospitales y un montón de felicitaciones entre ellos en reportajes donde un funcionario le aplaude al otro, etcétera, porque logramos hacer una rápida reconversión y no sé qué, cuando al final seguimos sumando y sumando muertes. En cifras oficiales, más de 800 muertes al día es inaceptable. Es una locura. Bueno, lo dijo Angela Merkel, ¿no? Que fue un discurso de la canciller alemana que caló un poquito porque se puso como un ejemplo de algo que tendrían que hacer todos los gobiernos, ¿no? Lo hayas hecho bien o lo hayas hecho mal o no tan bien, bueno, el asunto es asumir ciertas responsabilidades que este gobierno no ha asumido una sola. Ahora, a 10 meses de la pandemia o más, los responsables resulta que solo somos los ciudadanos, ¿no? Que también tenemos parte de la responsabilidad, ¿no? Pero al final pareciera que todo se ha generado porque los ciudadanos no dejamos de salir, porque no vamos a tiempo al hospital, porque nos quedamos en la casa como nos lo pidieron en marzo y en abril, etcétera. Es decir, el gobierno no está dispuesto a asumir ninguna responsabilidad y se sigue escudando, doctor Javier Tello, en el tema de que pasó en todo el mundo, que México no es la excepción.
Son dos cosas. Uno, y te lo dicen los defensores del sistema, etcétera. Sí, esto es un problema mundial y no nos queda de otra. Y te lo dicen también ellos porque, a ver, señores, todo lo que hicimos, lo hicimos bien y estaba bien planeado. Que ustedes no hubieran colaborado porque subieron de peso, ya nos acusaron hasta de gordos, de enfermos, y todo, porque de siguen saliendo en la sedentarios. calle. Sí, bueno, pero aquí hay dos cosas básicas que yo no he visto. ¿Dónde está la estrategia? Y la estrategia, además, tiene que venir por parte de un liderazgo. ¿Dónde está el liderazgo que se para enfrente de una nación completa y dice, no voy a aceptar que sigan muriendo mexicanos? Como lo dijo Macron, ¿sí? O como lo dijo Merkel. ¿Dónde está ese líder que se para enfrente de todos y dice, señores, les guste o no, tenemos que utilizar un cubrebocas? Por el contrario, ¿no? Tenemos eso. Y por el otro, evidentemente, sí, la responsabilidad de la ciudadanía, en donde vemos que, bueno, seguimos haciendo lo que queremos, ¿no? Hay que hacer compras navideñas, hay que abotagar el centro, hay que meternos en los centros comerciales. Bueno, ¿qué tanto es tantito? Nomás me voy a reunir hoy con mi tía y con mis abuelos, nunca los he visto, no me van a permitir no ver a mi mamá en Navidad. Bueno, pues entonces, si no coopera A y no coopera B, vamos destinados a la catástrofe más grande que hayamos visto en la historia, ¿eh? Yo no deslindo de responsabilidad a los ciudadanos porque, bueno, hemos visto durante todos estos días de fiestas cómo la gente va a los antros y va a los bares, clandestinamente hacen reservaciones, y, es decir, como... Se anuncian fiestas por las redes sociales, ¿sí? Es decir, tenemos una parte de responsabilidad, definitivamente sí. ¿Es derivada de la incongruencia en el mensaje o es derivada de una cultura mexicana o de una cultura de los ciudadanos en los que pareciera que no le tememos a nada? Son las dos cosas. Yo lo veo desde el punto de vista cultural, como que nunca hemos nosotros aprendido a vivir en ese orden y en esa cohesión social. Esa disciplina. Porque si tú vas a Asia, el gran éxito que han tenido ellos es que, número uno, nadie les ordenó ponerse un cubrebocas. Ellos ya vivían con cubrebocas. Ellas son una sociedad que se sube al metro y nadie habla por el celular en el metro. Es mal visto. Nadie habla, nadie grita, nadie todo. Dice, bueno, qué sangrones y todo. Aquí somos latinos, dicharacheros. Y bueno, esas son las consecuencias. Esa es parte de una de la cultura. Y la otra es esta rebeldía innata, ¿no? Qué triste que lo diga yo, pero esto a la larga nos tira el famosísimo discurso de solidaridad que tenemos cada vez que hay un terremoto y gente haciendo cadenas humanas y cargando piedritas. Bueno, hoy no veo las cadenas humanas, hoy no los veo cargando piedritas, hoy los veo sin usar un cubrebocas y yendo a fiestas y todo. Por otro lado, a veces la gente necesita que le ayuden a cumplir las cosas. Por supuesto. Perdón, si yo apago los semáforos en la avenida, no creo que nadie se vaya a detener en las esquinas, nada más así por cortesía. Si yo veo la luz del semáforo apagada, me la voy a pasar. Y ahora, bueno, ya de semáforos ni hablamos, entonces imagínate, bueno, ¿no? Porque el semáforo dejó de ser trascendente, como dejó de ser trascendente el modelo Centinela, como nunca fue trascendente la aplicación de pruebas masivas, ni el uso de cubrebocas. Es decir, sí comparto la irresponsabilidad ciudadana, sí somos temerarios, ¿no? Pues somos los mexicanos somos muy temerarios, pero también hay una carga enorme para las autoridades, doctor Tello, ¿no? Y lo han señalado ustedes, los científicos, los expertos en este tema, pero no escuchan. El subsecretario Gatell no escucha, nunca quiso escuchar a nadie. Hay una parte muy, muy, muy triste de todo esto, que es precisamente el no sentarse a reflexionar, el no revisar. Parte de muchas cosas, mira, parte desde una acción personal, posiblemente una arrogancia personal del subsecretario, el no querer admitir otras opiniones que no sean las propias, y también parte de una falta de estructura en muchos procesos. Lo vemos ahora con las vacunas, donde nos anuncian cosas, pero no vemos la logística, pero tampoco hemos visto nunca cuál es la estrategia, realmente un plan estratégico en donde yo te ponga indicadores de desempeño, en donde yo ponga metas, en donde diga, oye, ¿a los cuántos muertos nos sentamos otra vez en la mesa? O sea, porque ya llevamos 1,000, y ya llevamos 7,000, y ya llevamos 50,000. O sea, ¿cuándo sí hay que volver a revisar el plan, ¿no? No, vamos a seguir haciendo lo mismo. Bueno, y una máxima muy simple es que si sigo haciendo lo mismo, no voy a tener resultados distintos, ¿eh? Ahora, el gobierno lo subestimó, ¿por qué? ¿Por soberbia, por ignorancia, por qué?
Dos cosas. Una, sí, hay que decirlo por soberbia. Aquí ha habido algo también muy, muy personal, ¿no? Todo aquello que se hizo en la pandemia de 2009, por definición, está mal. Porque se hizo en un gobierno neoliberal, porque se hizo en el gobierno de Felipe Calderón, ¿sí? Porque se hizo con una base que tenía otro tipo de cosas. Es decir, al que pertenecía López-Gatell. Exactamente, es una cuestión ideológica. Entonces, primero que nada, todo lo que mencionemos que se haya hecho en el pasado está mal. Ahora nos están diciendo que nuestro programa de vacunación era muy malo. ¿Cómo va a ser muy malo si no teníamos sarampión, si habíamos elevado nosotros habíamos disminuido, la mortalidad de niños menores de 5 años? ¿Cómo iba a estar tan malo todo, no? Bueno, entonces, es una parte el no hacerlo. Lo dijo el presidente al principio de la pandemia. No vamos a hacerle como en el gobierno de Calderón, que nos quisieron tapar la boca con un cubrebocas. Sí. Bueno, entonces, una parte es esa, es ideológica, es todo aquí está mal. Y la otra es, evidentemente que, y lo hemos visto, lo vimos, este gobierno no es que tenga un pensamiento específicamente científico o que abrace las bases de un razonamiento coherente en las cosas. Lo vemos en CONACYT, lo vemos en las decisiones que se toman para los programas de salud, lo vemos en cómo quitaron el programa de abasto y le dieron las gracias a los distribuidores. O sea, son una serie de improvisaciones las que se llevan a cabo. Pero evidentemente lo último que necesitan es que las voces que, entre comillas, vienen del pasado o son conservadoras, les digan, oye, ¿sabes qué? Yo creo que no va por ahí, ¿no? No lo van a aceptar. En este tema, desafortunadamente en esta primera etapa, porque nos falta la mitad, ¿no? Si nos atenemos al calendario de vacunación, pues estaremos terminando a finales del próximo año o a principios del siguiente, incluso esta etapa de vacunación. En esta primera parte ha ganado la política, no la ciencia. Pues sí, básicamente sí, porque lo que deberíamos nosotros haber hecho desde un inicio era, ver qué era lo más conveniente y hacer una planeación adecuada y reunir. Hay dos cosas que no hemos logrado hacer, hablando de reunir personas. Número uno, el manejo de todo esto debió haberse hecho desde el principio por el Consejo de Salubridad General. Que está desaparecido. Así está, ¿no? Está haciendo otras cosas, pero no está haciendo esto. El Consejo de Salubridad General hubiera sentado en la misma mesa a científicos de todos los niveles, de todas las organizaciones y a los gobernadores de la República. Hoy no estaríamos en pleito entre que si uno hace una cosa y hace otra, porque todos hubieran firmado la misma cosa en el Consejo de Salubridad General. Ayer me preguntaban en una entrevista, oye, ¿por qué tenemos números distintos? Tenemos números distintos porque nadie puso un estándar y una métrica y un algo, ¿sí? Lo vemos ahora con el plan que nos mostraron para las vacunas, que está, francamente improvisado, diciendo cosas que no eran ninguna sorpresa, pero no estamos viendo a dónde tenemos que ir desde el punto de vista avanzado. Pero también viene desde un celo profesional muy, muy importante, ¿no? Hemos escuchado hasta el aburrimiento, es que todos los que no sean epidemiólogos no deben opinar. Ok, nomás todos los epidemiólogos, la mayor parte de ellos se graduaron en la misma escuela y trabajan para el mismo jefe. Entonces yo creo que está un poco desbalanceada la ecuación cuando se trata de manera científica, de poder reunir a grandes especialistas y decir, señores, ¿cómo vamos a salir adelante y a resolver un problema? ¿Quién será, si es posible decirlo hoy, quién es el mejor guía durante la pandemia de los gobernadores o la jefa de gobierno? ¿Hay alguna estrategia que se destaque? No estoy completamente seguro. Te voy a decir por qué. Porque creo que todos a la larga tienen varios matices, ¿no? Hay quien ha intentado hacerlo desde una manera muy científica y todo, y de repente le gana el coraje y le gana la política, etcétera. ¿Sí? Hay otros que definitivamente están completamente entregados al punto de vista del gobierno federal y no va a pasar absolutamente nada. El caso de la jefa de gobierno es muy interesante porque ella sabe, ella necesita realmente salvar la vida a la gente, porque si no va a tener una verdadera catástrofe en esta ciudad. La ciudad más grande del mundo, con la tasa de mortalidad más grande del mundo. Entonces, sabe que tiene un problema terrible, pero no puede estirar demasiado la liga sin confrontarse de manera letal con el jefe de su partido, de su ideología y de todo, ¿no? Entonces sí es un punto de vista complicado. Y vaya, parece anecdótico lo que estamos diciendo, pero es bastante triste ver cómo al final se sigue poniendo
el interés político por encima de salvar las vidas de los ciudadanos. La popularidad, ¿no? Y vienen elecciones el otro año. Nos queda un tramo, doctor Tello, de festejos, ¿no? Nos queda el fin de año, nos queda el 6 de Reyes y un montón de cosas del primer mes del año. ¿Qué hacemos, doctor? ¿Qué hacemos ante un liderazgo ausente, ante una comunicación poco clara, ante una vacuna que va a llegar, pero no va a llegar mañana, ¿no? Viviremos todo el 2021 esperando que nos pongan la vacuna, que además es de 2 dosis, etcétera. ¿Qué hacemos, doctor? Lo único que podemos hacer es responsabilizarnos nosotros. Yo quiero, mira, hace rato ponía yo este ejemplo. No es un ejemplo que me guste, pero yo quiero verlo así, ¿no? ¿Qué pasa cuando un país está en guerra? No se permite que la gente haga muchas cosas. No se permite que haya traidores, no se permite que haya espías, no se parece que... ¿Por qué? Porque te cuesta esto. ¿Cuál es la diferencia en que estemos en guerra? Y eso me van a decir, no, Tello, estás... los derechos humanos. Sí, no, estás exagerando. En la guerra te cae un misil y mata mucho. Bueno, aquí todos los días nos caen misiles de 500 a 800 personas. Esto es gravísimo. La gente se está muriendo y nosotros no tenemos la disciplina suficiente para autocontrolarnos, para poder... necesitamos hacer sacrificios y va a ser muy triste, pero seguramente que esta Navidad tenemos que permanecer exclusivamente con la gente que estamos en la casa. Hay gente que no lo quiere ver así, directa o indirectamente, abierta o subjetivamente, pero la gente quiere hacer cosas, se niegan a ceder, ¿no? Y creo que nos tenemos que responsabilizar, creo que tenemos que entender que en este momento, como decía Merkel, si lo que optamos es por estar con los abuelos, va a ser posiblemente la última vez que veamos a los abuelos, ¿no? Así de claro. Pues, doctor Javier Tello, le agradezco mucho. Ya lo decía al principio, hemos platicado muchas veces durante estos meses horribles, oscuros, tan terribles de la pandemia. Me dice usted, probablemente estamos viendo lo peor. Vamos a ver un enero muy duro, pero le agradezco mucho su claridad, su objetividad y siempre el hablar con la verdad. Muchísimas gracias, me dio mucho gusto estar aquí contigo. Qué amable, doctor, gracias. Buenas noches.